El propósito de las pruebas no invasivas es dar una impresión clínica de forma objetiva de si existe, de qué tan grave es y a qué nivel está la enfermedad arterial para poder tomar decisiones tanto diagnósticas como terapéuticas. Es lo que voy a tratar de decirles en los siguientes minutos. La isquemia, ya sabemos que es uno de los factores de la clasificación de Snelliana, que debe modificarse si está presente. Por eso es muy importante determinar si existe. Hay síntomas clínicos dentro de la historia clínica de isquemia, como podría ser la claudicación, el dolor en reposo. Vieron que el paciente de hoy, aunque estaba acostado, sentía dolor y sentía la necesidad de regresar a estar en posición sentado, ¿sí? Pero notaron eso, ¿verdad? Aparte de su espalda, porque la circulación no estaba llegando adecuadamente a su extremidad. Cambios de coloración, que son importantes, o una hiperemia, como bien lo decía el doctor Montes, que tenía una hiperemia secundaria a la isquemia, o los cambios de coloración de hipercromía o de palidez que nos puede dar la isquemia clínica. Cambios de temperatura, recuerden que debemos de tomar la temperatura en ambas extremidades y tener una diferencia. La atrofia muscular, la pérdida de la masa muscular, es otra de las situaciones clínicas. Y por supuesto que si no le está llegando un buen riego sanguíneo, va a tener la alteración de la sensibilidad, porque no está teniendo buen flujo. A la exploración física, si nosotros hacemos este checklist de isquemia, preguntarle, valorar si tiene el pie frío, si está pálido, si está húmedo, si está exudando, si tiene un llenado capilar mayor de 3 segundos, si tiene zonas de cianosis o palidez, si los pulsos están presentes o ausentes y si las púlceras son en los dedos o en el borde del pie. Todos estos datos clínicos de exploración física nos están determinando si hay isquemia. Pasen. Recordándoles pues que tenemos un motor de donde sale el flujo sanguíneo, que es el corazón, y tenemos un árbol arterial por donde se distribuye. Entonces, lo que estamos valorando es principalmente la fuerza con que sale este flujo sanguíneo del corazón con la presión sistólica del brazo y con qué fuerza está llegando a las extremidades. Recordando pues que todo esto es un ente que tiene corazón, un motor, y que tiene circulación periférica. Recordándoles que la isquemia es uno de los factores, de los 4 factores agravantes. El índice tobillo-brazo, ¿qué es? Es una prueba objetiva, muy eficiente y sencilla, al alcance de la mano si ustedes tienen un Doppler lineal, que documenta la existencia de la enfermedad arterial periférica. Es de gran relevancia porque los pacientes diabéticos, el 50% de ellos tienen una enfermedad cardíaca subyacente. Vamos a tener nefropatía, neuropatía o retinopatía, como el síndrome de aterosclerosis completa. Les recuerdo pues que esto puede ser la punta del iceberg de un paciente que tiene enfermedad arterial crónica agravada por la diabetes. Si nosotros estamos haciendo en cada uno de estos pacientes que llega con una lesión el índice tobillo-brazo, vamos a poder controlar todo este universo y que no llegue el Titanic y nos haga una lesión cuando se estrelle con este iceberg. Vamos a evitar que se pierdan muchas extremidades y muchas vidas. Únicamente tocando los pulsos y evaluando la presión sistólica del brazo y la presión sistólica del tobillo con
el Doppler lineal. Hay que explorar completamente a nuestros pacientes. El pulso carotídeo es importante, el pulso braquial es importante. Se fijaron que el paciente traía una arritmia y la determinamos únicamente por la auscultación del pulso, ¿sí? Entonces, ya hablando de las extremidades inferiores, debemos de palpar muy bien el pulso femoral, el pulso popliteo, que a veces es un poco difícil. Ustedes vieron la dificultad para localizarlo, porque está en la parte posterior de la rodilla. Muchos de estos pacientes traen edema o no están acostumbrados a hacer la flexión de la rodilla, porque les cuesta bastante trabajo. Y sí se tiene que hacer una presión, y es sobre la línea media y un poco hacia la línea central del paciente, hacia lo mediano. El tibial posterior, ya todos ustedes realizaron esta exploración, y el pulso pedio. Recordar el tendón del primer dedo, que debe ser nuestra referencia para poder localizarlo. Entonces, en el índice tobillo-brazo debemos de tener muy en mente que estos pacientes tienen aterosclerosis, y esto es una agresión repetida a las paredes de las arterias que se están agravando por un flujo sanguíneo turbulento que va a tener consecuencias sobre esa alfombra. Va a estar levantando la tierrita y haciendo un proceso inflamatorio y activando el sistema inmunológico para que se produzca la placa y se vayan endureciendo más estas arterias. Les recuerdo cómo está organizada una arteria con endotelio, su placa elástica interna, su capa de célula muscular, su capa externa elástica también, y que tiene tejido conectivo. Histológicamente ustedes pueden verlo así. En una arteria normal, el endotelio va a estar planito, la placa interna también, y la capa muscular, pues la ven ustedes muy organizada. En la capa media, en la aterosclerosis del diabético, se van a ir metiendo estas basuritas, nos van a hacer despertar la respuesta inflamatoria, principalmente con las células que producen la placa, los monocitos, los macrófagos, y van a ir haciendo el endurecimiento y que vaya disminuyendo la luz de estas arterias. Esto ya es una placa rota en vista por histopatología. Si nosotros estamos viendo histopatológicamente, angiográficamente, aquí tienen ustedes una placa, ¿sí? Una obstrucción muy, muy importante. ¿De cuánto les parece que puede ser? Si tenemos aquí un diámetro más o menos de 1 centímetro, en porcentaje, si debería seguir más o menos este diámetro. 80%. Ok. Las lesiones de más del 70% son tratables, deben ser tratables porque disminuye mucho el flujo, ¿de acuerdo? En los pacientes diabéticos, el problema no es únicamente la aterosclerosis de la íntima, sino que también hay una calcinosis de la túnica media en los pacientes diabéticos. Esto es un concepto que tienen ustedes que tener muy en cuenta los pacientes diabéticos, y se llama calcinosis de Monkeberg. Y esto pues fue descrito desde 1903 en la población de diabéticos. Entonces, en los diabéticos no solamente se produce una estenosis anatómica típica como la que vieron en la angiografía, sino que es una estenosis funcional, porque el endotelio no distiende con cada latido, porque está endurecido. Es como si yo me quiero poner una fajita muy bonita, pero no puedo respirar, entonces se me va a acabar el aire pronto porque no hay esa confianza de mis pulmones para poder respirar. Valga la comparación, pero así es. Y esto disminuye la distensibilidad de los vasos y no hay una expansión completa del vaso, produciendo alteraciones importantes en el flujo. Entonces, estos trastornos aterotrombóticos que afectan las arterias periféricas van a estar relacionados con un alto riesgo de padecer un infarto, una embolia o una muerte por cualquier causa cardiovascular.
¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que ya determinamos que tiene un índice de tobillo de brazo alterado, aguas, esto es un foco muy importante de alerta, amarillo, porque seguramente ya tiene lesiones a otros niveles. ¿Qué nos va a aumentar el riesgo? Tabaquismo. Por eso estamos siempre luchando con el tabaco. El fumar más de una cajetilla diaria o más de 10 cigarrillos al día ya les está equiparando como si ya tuviesen un infarto. En relación al tiempo, pues se van endureciendo más estas arterias. Si además el paciente es diabético, si tiene más de 55 años, si comen muchos camarones y tienen dislipidemia, hipertensión y enfermedad cardiovascular, pues estos son los principales factores de riesgo para presentar la enfermedad arterial periférica. El síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes es muy común en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica o en pacientes que tienen problemas cardíacos o en problemas cerebrales. Les puedo decir que la enfermedad arterial periférica tiene mayor posibilidad de tener síndrome metabólico. Y eso está publicado en esta revista. La prevalencia de la enfermedad arterial periférica es del 16% en pacientes mayores de 55 años. Esto nos dice que la mitad de ellos son sintomáticos y la otra mitad es asintomática. Entonces, igual que en la diabetes, necesitamos estar haciendo esta prueba diagnóstica para detectar a nuestros pacientes más tempranamente. 1 de cada 5 personas mayores de 65 años va a tener enfermedad arterial periférica. 1 de cada 10 de estos pacientes ya presenta síntomas típicos que se traducen en claudicación intermitente. Esto es que el paciente tiene que parar para poder seguir caminando por dolor isquémico. La enfermedad arterial periférica es un fuerte marcador de que ya tenemos territorios vasculares lastimados. El encontrar pacientes con enfermedad arterial periférica va a aumentar 3 veces la mortalidad por cualquier otra causa. Y los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica van a aumentar 6 veces su posibilidad de muerte por cardiopatía isquémica. Entonces, sí es muy importante detectar estos pacientes. Hablando de los internistas, que se supone que quienes son los que más exploran a sus pacientes y llevan una metodología diagnóstica más organizada, el 40% de ellos hacen esta prueba diagnóstica y ni siquiera hacen las preguntas de claudicación o si tienen isquemia crítica. No los valoran, no los exploran. De los internistas, solo el 60% le pide al paciente que se quite los zapatos. Y nosotros a todos les exploramos los pies. Y el 8%, si el 60% les revisa los pulsos, solo el 8% hace el índice tobillo-brazo. ¿Cuántos pacientes se nos están yendo ahí? Y ellos ven a la mayor cantidad de pacientes diabéticos, hipertensos y con síndrome metabólico. De estas patologías que tienen en la pantalla, ¿cuál consideran ustedes que es la más grave? Enfermedad más que general. Gravedad. La enfermedad arterial periférica. No. El linfoma de Hodgkin. Claro. Pero estamos muy a la par. Porque todavía el linfoma, el tratamiento no está muy bien establecido y los pacientes mueren más con el solo hecho de tener ese diagnóstico. Pero estamos muy a la par. Solo 4% abajo. Por supuesto, si el índice tobillo-brazo está en un nivel bajo como 0.4. Sí, porque no son enfermedades, también es cardíaca, Claro. central, cerebral, renal. ¿Qué necesitamos aparte de pensar y buscar la patología? Pues este material que ya comentó el doctor en múltiples ocasiones. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos que tener al paciente acostado, tranquilo, sin estrés,
tomar inicialmente, conforme las manecillas del reloj, solo por metodología, la presión del brazo derecho, la presión del brazo izquierdo, la presión del tobillo izquierdo y la presión del tobillo derecho. Si tomamos el índice del tobillo dedo, es muy importante por lo que mencionábamos de la aterosclerosis. Las arterias interdigitales no tienen esta capacidad de calcificación de la media porque son muy delgadas y tienen menos menos capa media. Entonces, la presión normal, ya ustedes la saben, la vieron en la historia clínica, hay que guardar este número en nuestra memoria de 0.9 a 1.2 para decir que es lo normal. ¿Y qué es lo que queremos medir? La presión del tobillo. ¿Con qué tanta presión está llegando esa sangre a nuestro tobillo? De esta manera, no se les va a olvidar que el número que va arriba de la división es la del tobillo y el que va abajo, el que va a dividir, es la presión sistólica del brazo. Hicimos el ejercicio el día de hoy. Esta tabla, aquí ya se las pongo con el semáforo como la utilizamos en San Elian. Si no tiene problema isquémico, no tiene ningún punto. Si es isquemia leve, 1 punto. Si es moderada, 2 puntos. Y si es grave, 3 puntos. Si únicamente tenemos los pulsos, o la audición, podemos determinar la gravedad de la isquemia. Si podemos tomar el índice tobillo-brazo, es importante y nos va a dar más sensibilidad, como bien decía el doctor. Si a más hacia la derecha es más sensibilidad de las pruebas. ¿Cómo lo sería la onda con registro? Ustedes vieron que también hicimos con el paciente de la mañana su onda con registro. Entonces, si el paciente no tiene isquemia, va a tener sus pulsos palpables, su índice de tobillo-brazo va a ser normal, su presión del dedo va a ser normal, y si hacemos una presión transcutánea de oxígeno, esta va a ser normal. Y no nos va a dar ningún punto para la calificación de San Elian. Si los pulsos están levemente disminuidos, si el índice tobillo-brazo está alterado, pero moderadamente, si el índice dedo-brazo está también disminuido y la presión transcutánea está por arriba de 30 milímetros de mercurio, vamos a tener 2 puntos. Y esto es una isquemia moderada. Si los pulsos de plano no están palpables, si el índice tobillo-brazo es menor de 0.5 y si el índice dedo-brazo es de menor de 0.30 y la presión transcutánea de oxígeno es menor de 30, nos va a dar 3 puntos y esto nos va a decir que tenemos una isquemia grave. Es imperativo, debemos de enseñar a todo el sistema de salud a palpar los pulsos desde los carotidios humerales, pero principalmente los de las extremidades porque son los que se nos pasan por alto. Su presencia o ausencia va a decirnos que tiene algún nivel de afección, pero es subjetivo y es operador dependiente. El índice tobillo-brazo es una prueba objetiva que nos da un valor numérico que nosotros vamos a poder ir evaluando, que nos va a orientar a dar un tratamiento específico y disminuir la cantidad de amputaciones que vamos a tener. Para esto necesitamos el Doppler lineal y Christian Doppler se quebró la cabeza para hacer esta operación matemática, la cual no vamos a realizar en este momento, pero sí les voy a decir el por qué. El transductor, como decíamos, tiene que estar en 45 grados para que podamos ver, hagan de cuenta que esta es su arteria, lo que mencionábamos en las clases anteriores. Por aquí van a pasar los elementos formes, aquí está con dibujitos y con movimiento para que no se les olvide. No es la velocidad del flujo lo que estamos midiendo con el transductor lineal, es los elementos formes y cómo pasan a través de esta arteria. Tiene el ciclo cardíaco de 2 fases, pero a nivel periférico, y para esta evaluación tiene 3 fases, donde pasa el eritrocito, donde regresa por la resistencia periférica y donde vuelve con el siguiente latido a pasar el flujo de los elementos formes.
y si nosotros queremos traducirlo con todas estas operaciones matemáticas que hizo Christian Doppler, pues vamos a tener que en la primera fase tenemos una curva amplia, el retorno de estos elementos formes, y después la siguiente fase, que es de evolución o paso de los elementos formes. Si se fijan, aquí es el transductor, viene el flujo sanguíneo, tenemos una placa que nos está disminuyendo y después se desordena este flujo de los elementos formes, y por eso la onda ya no va a ser trifásica. Esa es la explicación de por qué las ondas son monofásicas, porque ya no llevan el mismo flujo a estos elementos formes. Esta es los parámetros que está midiendo el Doppler lineal, es el flujo anterógrado sistólico, el flujo retrógrado diastólico y el flujo anterógrado con la siguiente diástole. Si tenemos una onda de flujo bifásica, como está aquí, vamos a tener como definición que tenemos paredes rígidas o que los lechos distales tienen mucha resistencia. Si tenemos una onda monofásica, esto puede estarnos determinando una estenosis proximal. Si ya no tenemos flujo y tenemos una onda plana, pues es una obstrucción completa proximal. En San Elian, ¿qué necesitamos hacer para determinar esto? Pues valorar los pulsos. Si los pulsos están presentes, seguir con el tratamiento y cuidados de la herida. Si no tenemos pulsos, hacer la interconsulta a cirugía vascular y que se hagan todas estas pruebas. Pero muchas veces ni siquiera los cirujanos vasculares hacen estas pruebas diagnósticas. Los algoritmos, ya en un San Elian grado 2, si el paciente no tiene pulsos, debemos hacer la hospitalización o la revascularización para que el cuidado de la herida sea el adecuado. En un San Elian grado 3, pues normalmente vemos la evolución que tiene que ser multidisciplinaria, el paciente hospitalizado. Si el paciente no tiene pulsos, pues tenemos que reconsiderar la revascularización para hacer que la circulación esté presente y que se pueda cicatrizar esa herida, como fue el caso de ahora. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas del índice tobillo-brazo para que no se me duerman? Pues aumentar la conciencia de que esta enfermedad existe, principalmente en los pacientes diabéticos. El paciente es diabético, ya tiene enfermedad arterial. Hay que mejorar nuestra identificación de estos pacientes cuando están sintomáticos. Muchos de ellos nos dicen, pues me da calambres, o si necesito levantarme en la noche porque tengo que bajar el pie, y esos focos de alerta no los estamos tomando en cuenta. Si nosotros hacemos un filtro como protocolo para estos pacientes que tienen alto riesgo de padecer enfermedad arterial periférica, como lo mencioné, diabéticos, fumadores, hipertensos, vamos a tener muchos pacientes que estén caminando y que no tengan problemas. Entonces hay que detectarlos precozmente, aún a los asintomáticos. Es un signo de advertencia muy confiable para aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Hay que decirles tanto a los pacientes como a los médicos que evalúen con esta simple prueba del índice tobillo-brazo, porque hay muchos tratamientos disponibles para evitar las complicaciones, como sería el infarto, como sería la embolia o la pérdida de su extremidad. Pues no puedo dejar de invitarlos a Los Cabos, en nuestra fiesta, en donde voy a terminar flamantemente la presidencia. Y recuerden la fecha, por favor, y vamos a pasarla bastante bien porque estamos preparando un programa académico, cultural y gastronómico bastante atractivo para todos ustedes. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada más una cosa, en el router